señoras ministros, ministras y ministros de la Corte Suprema, señoras y señores presentes en esta audiencia, muy queridos nuevas abogadas y nuevos abogados. Leyendo la prensa nacional última, encontré una carta dirigida a la dirección del diario. Su suscriptor es el director de la revista Occidente y en ella da cuenta que la UNESCO declaró el año 2016 como el año de Aristóteles, por cuanto se conmemoran 2400 años del nacimiento del filósofo griego, uno de los padres del pensamiento occidental y una de las mentes más brillantes que han existido a lo largo de la historia. En dicha carta, tras agregar que la obra de este filósofo llama a cultivar las virtudes del respeto y la tolerancia, insta a la ciudadanía a leer en su homenaje los días miércoles, al mediodía, poesía. Cabe agregar al efecto que entre el 23 y el 28 de mayo en curso se celebrará el Congreso Mundial a los Aristóteles 2400 años, cuyo acto principal se hará en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, en la antigua Estagira, que es el lugar de nacimiento del filósofo, y en la antigua Mesa, localidad donde éste impartió sus enseñanzas, entre otros a Alejandro Magno. Todo esto bajo los auspicios del presidente de la República Helénica, Procopis Pavlopoulos. El Congreso será entonces el punto culminante de todos los eventos que se realizan para la celebración de este monumental acontecimiento. El autor de la carta sostiene que los chilenos debiéramos adherir a esta celebración de una manera muy particular. Dice él que ojalá los servicios públicos y privados, como también las personas seguramente individualmente consideradas, nos detengamos un minuto los miércoles del mes, al mediodía, a leer un poema, o más de un poema, como parte activa del homenaje universal y en aras a conformar un país con más respeto y tolerancia. Como en ese momento yo estaba pensando en los discursos que como presidente de la Corte Suprema me corresponde en hacer en oportunidades como esta, y en donde felizmente no existe ni censura ni orientación de ninguna especie, dispuse que precisamente hoy, por ser miércoles, podríamos cumplir y adherirnos a esta solicitud. No sé bien por qué la lectura recomendada deba ser precisamente leer poesía y hacerse los miércoles, pero lo cierto es que hoy es miércoles, estamos en mayo y a mí me gusta también la poesía. Creo firmemente en aquello de que Chile es un país de poetas, como también, y ahora me permito copiar una parte de un comentario de Christian Banken, cuando dice que la raíz más profunda de Chile es la poesía, que ésta dice de nosotros mismos más de lo que nosotros mismos sospechamos. Hemos sido un país inculto, desde el punto de vista de la alta cultura, si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, dice, pero somos un país poético. Esa es nuestra luz propia, ese es nuestro suelo. Ahí es donde debemos buscar los fundamentos de una nueva república y no en el positivismo decimonónico que duró todo lo que tenía que durar. Chile fue visitado por la poesía en el comienzo y la poesía se quedó para siempre aquí, entre las hojas de los árboles, los ríos, en el aire y en el habla popular, esa que admiraba tanto Raúl Ruiz. A esa delicadeza ladina y de provincia debemos volver. Ahí debemos acunarnos para nacer de nuevo. Cierre de comillas. Será por lo anterior y también porque el genio del filósofo alcanzó los límites de la poesía, además de sus estudios que abarcaron todas las ramas principales de la filosofía, es que deberemos entregarnos
a la lectura antes referida. En efecto, y como anunciamos, esta girita, que es el gentilicio de esta gira, es decir, el lugar donde nació, compuso la poética para fines distintos al de la publicación. El destino de este trabajo era de difusión interna, es decir, dentro de su escuela, de las ideas allí expuestas. El filósofo desarrolla en él la naturaleza de las distintas artes y las define como una imitación de la naturaleza, distinguiéndolas por los medios que se utilizan para imitar. Sea cual sea la intención, lo concreto es que habremos de leer un poco de poesía. Y digo poco, porque a veces basta un solo verso para imaginarlo e interpretar, pues precisamente es la poesía, a mi juicio, la expresión literaria más extensiva e inclusiva conceptualmente, desde que bastan unos breves versos para comprender a veces toda una doctrina o posición filosófica. Y no es tampoco que no exista poesía temática, esto es dedicada a un determinado tema, como por ejemplo el amor, la lucha, la naturaleza, los animales, etc., que sí la hay y en abundancia. Pero lo cierto es que, aún en esa especialidad, o cualquiera de ellas, basta un simple verso, a veces extraviado, para contener toda una elaboración intelectual. El problema es otro. Entonces, pues, si nos encontramos en un país de poetas, con poesía omnicomprensiva y con una infinita variedad de temas, ¿qué verso y de qué poeta leeremos? Yo he elegido al mejor, sino que he elegido no solo al mejor, sino que al que siento más cercano y me identifica, sea por su origen, su experiencia o su lucha. Al efecto, y en cuanto a cercanía, que es lo que me importa hoy, no puedo negar que Pablo Neruda debe ser el seleccionado. Y esta, la cercanía, obedece al menos a un par de circunstancias que se reducen en el decir que pomposamente a todos mis amigos y a ustedes los cuento entre tales, expreso en todos lados. Digo que Neruda es mi paisano y mi compañero de lista. ¿Y por qué, dirán ustedes? Lo primero, lo de paisano, porque nació en el Valle Central, en Parral, en la casa de sus padres, en donde 40 años después, también en Parral, en la casa de mis padres, y a 3 cuadras de distancia, nací yo, por lo que somos legítimamente paisanos. Además de lo anterior, recién en el año 67, tras formidables discusiones y oposiciones, por fin el pueblo lo declaró como su hijo ilustre. Curiosamente, y otra vez casi 40 años después, seguramente, y por cierto, cuando ya los errores de la autoridad eran mucho más frecuentes que antes, el mismo honor recibió este humilde juez, por lo que con propiedad puedo decir que estamos inscritos en la misma lista. De su poesía he seleccionado unos breves versos, parte de poemas más extensos y que comprenden los unos a los que escribió en los años 50, cuando pregonaba al mundo su convicción política y filosófica, invitando a la conquista de mejores tiempos a través de la lucha, y los otros, los de los años postreros, correspondientes a los años 70, cuando tenía certeza de su cáncer terminal y que sus fuerzas de luchador incansable se extinguían. Para los primeros versos elegí una muy corta estrofa, que es el final de un poema que llamó Solo el hombre, en que relata su odisea cuando tuvo que atravesar la cordillera de los Andes en busca de la libertad amenazada y que concluye sintetizando
magistralmente, a mi juicio, lo que debió ser su concepción materialista de la vida en relación a la posible existencia de una nueva vida después de la muerte. El verso final dice así: creo que no nos juntaremos en la altura. Creo que bajo la tierra nada nos espera, pero sobre la tierra vamos juntos. Nuestra unidad está sobre la tierra. Respecto de lo segundo, como dije, escrito en las postrimerías de su vida y en que, según sus comentaristas, sin recriminarse ni cambiar sus convicciones, quiso ratificar su profunda fe en el hombre, pero sin incentivar la lucha ya, sino que el reencuentro, el conocerse. Así, en el cierre de su Geografía Infructuosa, que es el libro de su primer año mientras fue embajador de Chile en París, concluye diciendo: si me llamas desde una mesa en un café y observas que soy torpe, que no te reconozco, no pienses, no, que soy tu mortal enemigo. Respeta mi remota soberanía, déjame titubeante, inseguro, salir de las regiones perdidas, de la tierra que me enseñó a llover. Déjame sacudir el carbón, las arañas, el silencio, y verás que soy tu hermano. Es todo por hoy, jóvenes abogadas y abogados recién investidos. Les recomiendo encarecidamente buscar ejercicios como este u otros tantos como remedio alternativo y pronto para el alma. En la vida no es posible ser solo abogado o solo un profesional dedicado al 100% a su ciencia y especialidad. Es fatal cerrarse a una sola condición y, en todo caso, les aviso anticipadamente que ello también es un mal negocio, pues por esa vía podrían llegar a ser personas tan pobres, pero tan pobres, que solo tengan dinero. Los felicito junto a sus padres y familias por el triunfo obtenido hoy. Amen su profesión, pero intégrense a la vida. Muchas gracias.